Hola my friends, ¿qué tal? Yo soy Kike Rodríguez, bienvenidos a esta lección número 11, pasado simple en inglés. Este es un tiempo verbal que bien se presta a confusión, pero a través de este método te voy a revelar la estructura afirmativa, la estructura negativa, la estructura interrogativa y la estructura para que puedas o sepas responder de manera afirmativa y de manera negativa. También vas a practicar con el PDF que te voy a dejar aquí 15 oraciones que tendrás que realizar en pasado simple. Tendrás que conjugar los verbos perfectamente en pasado simple en inglés. Y de esta manera, mediante la práctica, no se te va a olvidar. ¿Qué crees? Mi hermano, que es residente de los Estados Unidos, me mandó ayer una prueba que hizo, una prueba diagnóstica que le aplicaron a él en inglés y tenía muchos errores. Bueno, tenía algunos aciertos y dice, ¿en qué nivel me colocarías? Y le dije, para no ser un poquito descortés, le dije, yo te colocaría en nivel A2, porque si bien no tenía todos los errores. Entonces me dijo, jaja, me colocaron, o más bien me mandaron al nivel inicial. Bien, ¿y qué creen? Que descubrí que tiene bastantes errores en este tiempo verbal. No lo sabe conjugar. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Si quieres realmente aprender inglés desde cero, esta es la clase número 11. Vamos a llegar hasta la clase 60. Esta es la 11, imagínate. Vamos a abordar los 6 niveles del inglés. A1, A2, B1, B2, C1 hasta el C2. Esta es la primera lección del nivel A2. Si no has visto los otros videos, regrésate por favor porque es importante de que no dejes huecos en tu aprendizaje. Bien, recuerda que todas las lecciones contienen ejercicios interactivos que puedes realizar y que te van a ayudar bastante a que aprendas a pensar en inglés. Aparte de los ejercicios interactivos, también les dejo una prueba en PDF para que ustedes realicen 15 oraciones sobre este tema. Y en todos los videos les estoy dejando también la prueba en PDF, más los ejercicios que realizas a través de la app. Aquí en la descripción de este video están los enlaces para que descargues la app. Me dicen, oye Kike, no puedo descargar la app. Miren, my friends, es muy fácil. Abajo de este video está la sección de comentarios. En medio de los comentarios y el video está un cuadrito así pequeño que es donde se describe el video, pero no se muestra todo. Tienes que darle clic donde dice ver más y se va a desplegar todo el cuadro con toda la información del video. Allí vienen 2 enlaces para que descargues la app, la instales. Un enlace es para que descargues para iPhone, otro es para Android. Tú escoges de acuerdo a tu celular. Si tú me ves desde la computadora, no necesitas instalar ninguna app, solamente le das clic al enlace del ejercicio y te va a mandar a la página web de la aplicación. Es decir, te va a mandar a la página web donde podrás realizar el ejercicio directamente, sin descargar ni instalar ninguna app. Así de fácil. Bien, vamos a comenzar. Tenemos la estructura, esto es lo más importante, my friends. Fíjense bien, la estructura para las oraciones. Tenemos una estructura afirmativa. Por ejemplo, comenzamos con un subject o pronoun. Después tenemos un verbo en pasado. Le voy a poner verb past porque es un verbo en pasado. Después tenemos un complement o un complemento. Ok, vamos a poner un ejemplo, fíjate bien. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir my, o sea, una persona. Vamos a decir my mother, mi madre, y vamos a poner un verbo, visited. Este verbo se encuentra en pasado, es un verbo regular. La característica de los verbos regulares es que llevan la terminación ed. Hay otros verbos que sí debes de estudiar porque no llevan la terminación ed. Los verbos regulares los vas a aprender por añadidura, es decir, los vas a aprender sobre la marcha cuando no estudies estos, aun cuando no los estudies. ¿Por qué? Porque tú sabrás que estos no los estudiaste. Entonces, poco a poco te vas a ir dando cuenta de que si no los estudiaste, quiere decir que son regulares. Entonces, my mother visited, y vamos a decir a su hermana, ¿sí? Un complemento, her, que significa el posesivo de ella,
her sister last week. Muy bien. Ahí tenemos nuestra primera oración afirmativa en pasado simple y estamos utilizando un adverbio de tiempo. Los adverbios de tiempo son muy importantes colocarlos siempre al final de la oración. Este es el adverbio de tiempo. Last week. Los adverbios de tiempo es importante que los coloquemos en el pasado simple para indicar que es una acción finalizada. ¿Por qué? Porque este tiempo verbal es para hablar de acciones que ya han sido finalizadas. Si no, nos estaríamos confundiendo, ¿sí? Entonces aquí, my mother visited her sister last week. Bien, existen otros adverbios de tiempo, por ejemplo, tomorrow, mañana, today, hoy, tonight, esta noche, on Sunday, el domingo, next year, el año próximo, last month, el mes pasado y así. O sea, todos estos se utilizan en inglés, pero aquí, ¿qué crees? Solamente utilizamos los que corresponden al tiempo verbal pasado simple, o sea, los que indiquen que la acción ha finalizado. ¿Ok? Voy a colocar la siguiente estructura. Vamos ahora a hacer oraciones negativas. Comienza con el subject, después tenemos did, not, luego tenemos el verbo. Pero ¿qué crees? Ahora el verbo viene en presente. Esto es muy importante porque luego se me confunden, que es exactamente lo que le pasó a mi hermano. Él realizó las oraciones mal. ¿Por qué? Porque no siguió la estructura o no aprendió a usar la estructura. Did not, después verbo en present. ¿Así? ¿Se entiende? Verbo en presente. Voy a colocarle present. Después un complemento. ¿Ok? Y esta oración que ya tenemos aquí la vamos a colocar, o sea, la vamos a hacer negativa. Fíjate bien. Es muy sencillo. Bajamos el sujeto, el pronoun. Ya sabemos que los pronombres sustituyen nombres o los nombres sustituyen pronombres. Por ejemplo, she significa ella. She es my mother. Ella. Hoy precisamente les expliqué esto a mis alumnos, que tú no puedes hacer una oración donde indiques el pronombre y aparte el subject, o sea, el noun, el nombre propio. Después, visited. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo. Estamos haciendo una oración de verbo, visit, y después aquí estamos utilizando un pronombre y aquí estamos utilizando otro pronombre. Las oraciones en inglés, al igual que en español, siempre llevan 3 elementos. Tienes que identificarlos siempre y de esa manera nunca te vas a perder y vas a aprender a conjugar cualquier tiempo verbal. Sujeto, verbo y complemento. Eso es lo que llevan todas las oraciones en inglés en cualquier tiempo verbal que estés conjugando. Si te aprendes esto y aprendes a identificar estos 3 elementos, jamás te vas a perder. ¿Sí? Y es lo que les pasa a mis alumnos, que hoy les expliqué esto. No puedes hacer una oración donde incluyas 2 sujetos o donde dupliques el sujeto. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Entonces aquí bajamos el sujeto, que es my mother. Después bajamos did not. Did not, aquí lo puse así, did not. Yo puedo escribir did not, pero te voy a enseñar que did not se puede contraer. Y aquí tenemos el famoso didn't. Didn't o did not. Es más común utilizar did not en el inglés escrito, pero en el inglés hablado, didn't. My mother didn't, verbo en presente, visit. Ahora le he quitado la terminación ed. ¿Por qué? Porque acá está en pasado y aquí está en presente. ¿Cuál fue el error que cometió mi hermano? Que él puso lo siguiente, fíjate bien. Él puso, por ejemplo, my mother y luego pone don't para decir no visitó. Don't visited.
Así, no visitó. O sea, él lo pensó de manera literal a como se piensa en español. Pero el inglés tiene una estructura que para lograr a cimentar esta estructura en nuestro cerebro, tenemos que seguir las fórmulas, hacer bastantes oraciones hasta que nos quede bastante claro cómo es la estructura del inglés. ¿Sí? Cosa que mi hermano no hizo. A pesar de que ya tengo bastantes videos aquí enseñando este tiempo verbal. ¿Ok? Bien. Entonces, my mother didn't visit. Esto es correcto. My mother don't visit it. Esto es incorrecto. Aquí le ponemos un tache. Esto no debe suceder. ¿Sí? Recuerdo también cuando yo recién comencé en esta carrera como profesor de inglés, nos reuníamos con otros colegas y uno de ellos decía: para el pasado simple puedes poner el verbo en presente y luego el pasado, ¿verdad? O sea, sí, porque estás poniendo, mientras pongas el auxiliar en presente, puedes poner el verbo en pasado. El inglés es algo así como que si usas una cosa en presente, la otra en pasado, ¿sí? Y si usas uno en pasado, pues el otro en presente. Entonces a esa deducción llegábamos, pero no. Entonces yo allí, por no decirle, me quedé callado. No recuerdo al último si le desmentí, si lo saqué del error, pero yo recuerdo muy bien que él comentaba eso. Entonces ese es un error. Lo correcto es my mother did not y verbo en presente. Didn't visit. Y el complemento, que es exactamente igual. Her sister last week. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a hacer la estructura interrogativa para que sepas interrogar en inglés. Comienza con did, después el subject, luego el verbo en presente. Para que no te me confundas a estas alturas, resumiendo, solamente te diré que el verbo en pasado solamente se utiliza para las oraciones afirmativas. Tanto negativas e interrogativas se utiliza el verbo en presente. ¿Y esto por qué? Porque en las negativas y en las interrogativas utilizamos did. ¿Sí te das cuenta? Aquí did not y aquí did. Acá no hay did. Conclusión, mientras no utilices did, el verbo va en pasado. ¿Ok? Así de fácil. Entonces después de aquí tenemos el complemento y el signo de cerrar pregunta. Ok, aquí me faltó señalar el verbo. Ya sabemos que es visit. Entonces, ¿qué significa did? Did, aquí lo bajamos, simplemente es el auxiliar que nos permite hacer la pregunta en inglés. En inglés no se utiliza este signo de interrogación. No se utiliza. Siempre se va a utilizar solamente este, que es el de cerrar pregunta. Este no se utiliza, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos ante un enunciado en inglés y lo vemos que comienza, por ejemplo, con do, con does, con did, con will, o con verbo to be, con con is o con are, que comience con algunos de estos auxiliares o con verbo to be o verbo to be en pasado también, puede ser con was o puede ser con were. Estamos ante una pregunta, ¿sí? Es así de fácil. Con estas palabras que son auxiliares o que son verbos, comienzan las oraciones en inglés. No con ese signo, o sea, es innecesario totalmente. Ok, entonces vamos a utilizar aquí el auxiliar did para abrir nuestra pregunta. Ok, no significa nada, simplemente va a actuar como auxiliar del verbo para convertirlo a pasado. Entonces did, bajamos el subject, my mother, bajamos el verbo en presente, visit. Did my mother visit? O sea, te decía, actúa como auxiliar del verbo para que el verbo diga visitó. O sea, did visit, visitó. Y luego el complemento, que vendría siendo her sister last week. ¿Sí? Y le colocamos el signo de cerrar pregunta.
ahora ya tenemos nuestras oraciones afirmativa, negativa, interrogativa, que son las que tendrás que hacer en el PDF que te voy a dejar aquí. Y también en el ejercicio interactivo. Tú vas a saber, yo te puse bastantes oraciones al azar que tú sabrás conjugar en afirmativo, negativo, interrogativo. ¿Ok? Pero te voy a enseñar algo más. Tienes que saber responder estas preguntas. Imagínate que alguien te pregunte, ¿Did my mother? Bueno, que te pregunte, ¿Did your mother? Por ejemplo. ¿Did your mother visit her sister last week? Yes. O sea, sí, ella la visitó. Esto sería respuesta afirmativa. Sería yes, she did. Respuesta negativa. No, aquí le ponemos los puntitos. No, she didn't. Ya sabemos que didn't es did not. Es simplemente para negar ese did. Yes, she did. No, she didn't. En las respuestas es común utilizar el pronombre, no el nombre. O sea, ya no repetimos my mother, ya no decimos yes, my mother did. No, yes, she did. No, she didn't. Y así quedaría conjugado para esta clase, lección número 11, pasado simple en inglés. Bien, les decía que los verbos en inglés son bastantes, pero los que debes de aprenderte, los que debes de enfocarte a aprender son los verbos irregulares. Un ejemplo de verbo irregular es el verbo ir, que es go. En pasado es went y en participio pasado es gone. Este verbo es un verbo irregular y así hay muchos. Este verbo, visit, es un verbo regular. En presente es visit, en pasado es visited y en participio pasado se repite, visited. Muy bien, entonces sobre la marcha aprenderás que los verbos que no estudiaste, porque te estoy recomendando que estudies solamente los irregulares, son verbos regulares. Eso lo aprenderás sobre la marcha y sabrás que solo se les agrega ed, la terminación ed. Muy bien, resuelve los ejercicios, suscríbete al canal, comienza desde cero y no dejes huecos en tu aprendizaje. Muy bien, déjame un comentario aquí, déjame una oración aquí, en pasado. Dime qué te pareció la clase, dime qué te parecen los ejercicios interactivos, qué te parecen los ejercicios en PDF y yo voy a leer tus comentarios. ¿Ok? Nos vemos, my friends. Hasta la próxima.